Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lilia. Oye, qué bien te ves con ese nuevo look. ¿Verdad? Deslumbrante, despampanante. Pues la semana que entra voy a traer una pelirroja, vas a ver. ¿La vas a traer? Sí, no, voy a traer un pelo una, pelirrojo. sí, claro. Ah, ya me eché de cabeza, ¿verdad? Sí. Una peluca pelirroja. Bueno, ya ni modo. Total, en esta situación, ya sabrá usted, muy buenos días, pues en la que vemos farsa tras farsa, ¿yo por qué no? Pues sí. ¿No crees tú? Sí, pero tú eres una mujer auténtica. Se me nota, ¿verdad? Se te nota. Con peluca y sin peluca. Así es. ¿Eso será bueno o no en materia de derechos humanos, Jale? Hola, muy buenos días. ¿Cómo Lilia, estás? Jorge, a todos los demás invitados. Creo que sí es muy bueno, ¿no? Siempre un cambio de look siempre es bueno No, para ser todos auténtico. y para materia de derechos humanos. Sí, ¿verdad? Porque mantienes la visión sin dañar. Así es. No contaminas visualmente. Que eso es muy importante. Claro, porque hay unas feas, ¿sí o no, Julio? Como unas novias que tú tenías. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, que tenía y que sigo teniendo también. No, lo que pasa es que no Oye, tenías dinero y ellas pagaban el helado. Bueno, entonces, pues ni y modo, lo que otras caía, cosas. ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro, no solamente el helado. ¿Has cobrado? No, cobrar no. Todavía no. Todavía Pero no. ya no dice. estoy pensando. Ya te Todavía pasó el tiempo. No, todavía no cobra. Sí. ¿Y tú has cobrado, Hugo Trejo? Depende de dónde. Ay, tú sabes. Ah, no, todavía no, ¿No pagas? tampoco. Estamos hablando del periodismo, tú sabes. Ah, de que pago, o sea, sí bueno, pago. ¿verdad? ¿De qué pensó que estábamos hablando? De eso precisamente, por eso depende de dónde cobro y dónde pago. En el periodismo pago y cobro, No me digas. así es. ¿Pagas lo que debes? Pago el salario, pago mi nómina, cobro mis convenios, cobro mis cosas. También Hugo trae nuevo look. Sí. Fuiste a la peluquería, te hicieron copetito. Sí, ¿Te fue- puedes peinar de flama de San Judas? También. Le salió bien porque seguro que fue así. Lo ¿Seguro? dejaron ahí como ¿Te ves más que bien? nuevo. Mejor que Gracias. nuevo. Sí. Bien, bien. ¿Y tú te ves mejor, Celina? Muchas gracias. Y yo sí pienso que ser auténtico es muy importante. ¿Verdad que sí? Pero implica saber resistir. Y de eso creo que es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, hay varios tipos de autenticidad. Yo, por ejemplo, cuando me doy el lujo de andar con cara lavada, pues ahí sí eres auténtico, pero también eres valiente, ¿verdad? Y Y hay que pides saber una resistir. comprensión. Bueno, para ser auténtico hay que ser valiente, necesariamente. Sí, enfrentar las cosas tal cual. Así es. Bueno, tenemos dos temas para este programa que pues, nos han inquietado sobremanera en los últimos tiempos. Uno es el agua y la luz y los cortes, y lo que está impedido para la realización de estas acciones por parte de los convenios que ya aceptó México con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son considerados como tal porque son elementos de sobrevivencia. Entonces se estipula que pueden en algún momento ser racionados, limitados, pero de ninguna manera eliminados. Y tenemos aquí una serie de situaciones en la Comisión Federal de Electricidad, con los responsables de las concesiones de agua. En Cancún se trata de Aguacán, que no solamente son abusivos, sino que ponen en riesgo la salud, en el caso de los hospitales y de las propias casas, porque nunca saben si al momento de cortar la luz tenías un enfermo. Ponen en riesgo la educación, ponen en riesgo, además, estas partes de la salud en una zona como la nuestra, con mucho calor, en donde es difícil estar sin un ventilador o sin un aire acondicionado, etc. Obviamente el agua es indispensable, es un líquido vital, no lo pueden cortar. O lo cortan a sabiendas de que vas a ir a comprar los botes de agua. Esa agua debe ser potable. Tendríamos que tomarla de la llave. Se ha pagado para eso. ¿Y luego? Nos encontramos, y te lo comentamos abiertamente, ya en una situación de total orfandad. No hay ninguna autoridad que quiera tocar los temas porque les da toque eléctrico. Entonces vámonos a
a los derechos humanos que hay. Así es, Lilia, tal y como comentas, a nivel internacional, y ya no solo a nivel internacional, a nivel nacional y propiamente el estado de Quintana Roo, hicieron reformas hace un par de años. La 13ª legislatura hizo una reforma para integrar el agua como un derecho humano. En la Constitución del Estado no estaba integrado entre el capítulo de derechos el derecho al acceso al agua potable. Entonces, hoy por hoy, en Quintana Roo, el derecho al agua es una necesidad, y no solamente es un lujo, sino es una necesidad, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos quintanarroenses. En el agua en todo el planeta, en Quintana Roo y en todo el planeta. Así el es. agua es para todos. Y volviendo a la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, cualquier tratado internacional, ahorita al que no vayamos, manifiesta que todos tenemos derecho al agua. Entonces es muy importante conocer primero el marco legal, de que sí existe no solamente la voluntad o que existe una estrecha coordinación, sino que existe la parte legal, existe una exigencia por parte de la ciudadanía del acceso al agua. Como comentas, todos tenemos derecho al agua, a que el agua pase por afuera de mi casa, que hay una línea conductora de agua potable de la cual yo puedo tomar esta agua como cualquier persona. El pago que se realiza es para que pueda esa agua accesar hasta tu domicilio, es decir, pasa por la calle, pero el pago lo realizo para que el agua pueda acceder hasta mi domicilio. Sí, la cosa está que entonces o tu comisión o las autoridades deben exigir tomas de agua callejeras, ¿verdad? Si la gente no quiere que llegue su agua, pues va a la esquina y acarrea su bote. Eso no lo vemos en ningún lugar del país, porque por eso es el negocio de las pipas de agua. Entonces tú, lo que acabas de decir es muy correcto, o sea, el agua que pase ahí por mi banqueta o a lo mejor en la banqueta de enfrente o a la vuelta. O sea, tiene que haber una conducción que necesariamente tendrá que pasar frente a mi domicilio porque de ahí salen los ramajes para cada casa. Pero yo debo tener una toma. No hay. Así es. Deberíamos de exigir como ciudadanos entonces a las comisiones de agua potable o a quien tenga concesionada esta disposición del agua potable para que podamos tener un mayor acceso en el caso de que yo no quiera que el agua llegue, que me suministren al interior de mi casa. O que me la corten, ¿verdad? O que me la corten, así es, decido no pagar y que me la corten. Yo debería poder tener acceso a esa agua a las orillas de mi casa, porque por ahí ese es mi derecho. Tengo derecho al paso del agua, a lo mejor no adentro de mi domicilio, pero sí yo puedo tener un fácil acceso para poder tomar esta agua potable. Entonces sí, como dices, a lo mejor la solución sería poniendo unos interiores para poder acceder a esta agua que pasa por afuera de la casa, poder tener unos bebederos en las calles, pero sí el derecho lo tenemos como ciudadano. La limitante es el pago para que pase al interior de mi domicilio, pero el derecho ahí está, hay que exigirlo y hay que sujetarnos a él. Bueno, entonces tendríamos que revisar la concesión de Aguacán para saber si el contrato que tienen ellos es de la toma de agua al interior, porque entonces su inversión es mínima para lo que cobran. ¿Y de quiénes son los medidores? ¿De la concesionaria? Sí, habría que revisar cómo se encuentra ese título de concesión que fue otorgado en su momento. Son de la concesión, de la concesionaria los está poniendo. Es que se supone que Aguacán debería hacer inversión para la ampliación de la red y para la red de agua, bueno, como de drenaje, pero no la hace. Hasta ahora se le culpa capa cuando mete tubería y están rompiendo banquetas y calles, es lo que te voy a comentar. Bueno, uno puede gritonear todo lo que quieras, pero si la misma autoridad se ve afectada porque le rompen sus banquetas que acaba de poner y no dice nada, porque se las dejan tiradas, no se las reparan. Y eso es un daño patrimonial además, porque hay una estrecha Por eso, coordinación entre Aguacán con las autoridades que se encargan de ver que las calles estén en correctas condiciones. Entonces, se habría que analizar muy a detalle, las autoridades que les corresponda, el título de concesión, la concesión, cómo se encuentra y los parámetros de esas concesiones que tienen estas empresas, en este caso Aguacán, respecto al agua potable. Ojalá que los diputados se aboquen a esta tarea, ¿no? Porque es responsabilidad de ellos. Y es hora que se dediquen a ver estos problemas que le interesan, pues que le incumben a la ciudadanía. Hace unos días vi un encabezado brutal acerca de la inutilidad, por lo pronto, de los federales. No quisiera ver que también están en la misma situación los locales, pero pudiera sí. ser, sí. Perdón. No, decía que se supone que en la concesión, cuando se anuncia la concesión a Aguacán, que ha cambiado de propietarios a lo largo de estos años, de varios propietarios, era que tenía que invertir en la ampliación de la red de drenaje y de agua,
pero lo que hemos visto en los últimos años es que es el propio gobierno del estado, CAPA, Conagua, los que invierten en esta red y se lo entregan a Operación Aguacam, cuando se supone que debe ser esta misma empresa. Ellos deben invertir para poder ganar, ¿no? Invertir y Claro. operar. Aquí hay un tema que si alejamos un poco más la mirada podríamos decir, por ejemplo, en Cancún, simplemente en Cancún, hay un 17% de la mancha urbana es irregular. Y ese 17% de la mancha urbana, que además es la que más crece, la zona irregular, no tiene estos servicios, el servicio elemental de agua. Digamos, estamos teniendo aún más de un 17% de la población, porque ahí hay un hacinamiento mucho mayor, sin este servicio elemental de agua. Y el otro es el agua potable. O sea, ¿cuántos de estas, el agua es potable o no es potable? No es potable porque no se puede beber, y aquí nos encontramos con los intereses de las grandes empresas repartidoras de agua industrializada, que no sabemos cuál es su calidad exactamente, pero que entonces encontramos como el Estado disminuye sus responsabilidades porque hay otro que cobra por ofrecer esas mercancías, no los servicios que debiera ofrecer el Estado, pero sí las ofrecen como mercancías y entonces hay que pagarla. Y en relación a los derechos humanos, yo creo que estamos ante una perspectiva totalmente diferente. Harley decía, bueno, pues entonces si no hay una toma, pues habría que hacer, ir a un recurso, ¿no? Pero la nueva visión de los derechos humanos implica que las personas, cuando noten una irregularidad, no es que tengan que hacer una queja. La nueva visión de los derechos humanos es que atienda a todos los derechos humanos no atendidos de la población, para que ellos, por ejemplo, podrían ir a Bonfil y decir, 18,000 personas en Bonfil no tienen agua potable. ¿Qué? ¿Esperamos a que los 18,000 vayan a poner una queja? ¿O es un tema de la Comisión de Derechos Humanos? Decir, ahí hay un derecho humano fundamental violado, que obedece al cambio del primero constitucional, y entonces saber dónde está el agua potable para los pobladores de una cierta zona. Estamos en un cambio de paradigma. Lo que el ciudadano debe reclamar o lo que las instituciones, los derechos que las instituciones deben garantizar, simplemente porque nacimos en México. Bueno, ahí tienes tú que estás joven, puedes hacerlo, porque ya ves cómo son las denuncias. Sí, pueden estar viendo que mataron a alguien, pero no denunciaron. Así es. Entonces, frente a eso, Sí, no se puede dejar solo. caemos en el ramo de la impunidad de una manera brutal. No se puede dejar solo a que los ciudadanos deben denunciar, ¿no? Yo creo que hay instancias que debieran que deben actuar velar antes. y representan precisamente a los ciudadanos, y más si está establecido ya como un derecho en la Constitución y todo, porque entonces se dejaría de cumplir con esos, se dejaría de cumplir con esas tareas o responsabilidades que tienen las instancias públicas que le corresponden. En este caso sería la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque yo creo, con eso que acabas de decir hace un momento, de que los ciudadanos deben denunciar, ya explicaste que tiene el derecho a que pase por enfrente de su casa el agua, y que debe buscar tener un acceso, aunque sea por fuera, a esa agua. Entonces, como Comisión Estatal de Derechos Humanos, habría que hacer un llamado, Emitir la recomendación es lo que hacen, ¿verdad? a la CAPA, para que por lo menos haya una toma por cada cuadra en la ciudad, una toma pública. Sí, fíjate que ese tema que mencionas, voy a comentar esto. Desde la época prehispánica, cuando menos en esta región, en todos los poblados, en todos los sitios prehispánicos vemos un pozo público. Independientemente de que en cada domicilio haya un pozo particular, siempre se procuraba construir un pozo público para que la gente que no tenía el pozo en su casa, o se le agotaba el agua, o se secaba, o lo que sea, pudiese ir. Es un pozo al servicio de la gente. Sí, bueno, se ve hasta en los cuentos, Así es. ¿no? Así Las es. plazas públicas tenían un pozo. Era un derecho Sí. garantizado antes de que Ante existieran los la derechos. gente o algún viajero, Bueno, la es que gente, en es fin, ¿no? vital, por eso cada vez que hablas del agua le pones el líquido vital, ¿no? No se puede llamar de otra manera. Yo Ahora, quisiera, también perdón. podrían exigir las pruebas de laboratorio. El agua la pagamos ¿cuántas veces? Es el agua más cara. Es el agua más... Yo no sé en qué momento dejamos de beber agua de la llave. Empezaron primero con aquellos Turnix, que eran unos filtros tubulares, ¿no? Luego se cambiaron por unos redonditos. Luego, pero te reías cuando llegabas a un hotel y te decían, ¿agua embotellada? Ay, no, ¿qué es eso? Solamente había Evian. No había de ninguna otra marca. Y dices, no, yo no soy francesa, yo soy mexicana y deme un agua de la llave.
¿En qué momento lo dejamos ya? ¿Se olvidó? El Y otro hoy somos incapaces de tomarnos un vaso con agua. En el momento que se el- volvió una mercancía. El otro aspecto es que con dinero público se construyen o se amplían estas redes de agua potable, pero se privatiza. O sea, es una concesionan. contradicción, es una contradicción porque es Estructural. dinero tuyo con el que se abren es dinero nuestro con el que se abren las zanjas, redes, las las zanjas y todo eso. Y luego te la cobran, que no está mal que te la cobren. El asunto es que se cierra la llave. Yo creo que se puede inclusive restringir o limitar el servicio, pero ya de plano cerrarlo, creo que sí es Porque negativo. acabas de decir la introducción a tu casa. Bueno, si a mí me llega un recibo de agua con el que no estoy de acuerdo, lo primero que me dicen es, usted tiene una fuga. ¿En dónde? Ah, no, pues eso sí, quién sabe. Pero tú puedes ver que en jardines, en las puertas de las casas, se está tirando el agua. Por donde quiera hay fugas de agua, de ellos. Y después los que pagamos somos los usuarios. Y no hay nada, no hay quien te defienda. No, como ya comentamos, igual hay que destacar que la Constitución es muy clara y a la autoridad que le corresponda es su obligación garantizar un respeto. Pues igual habríamos que analizar qué está haciendo la institución a la cual corresponde el servicio de agua potable y a la Comisión de Derechos Humanos ver la obligación que tenemos por velar que se garantice el cumplimiento de esos derechos. Y en Por esa eso, obligación ya me entraría llevo la una revisión, tarea ¿verdad? ahorita de este programa y me comprometo, vamos a hacer un análisis entre la Comisión de Derechos Humanos para ver nuestro actuar, cuando menos en este punto, en el caso de las zonas irregulares de Cancún y las demás zonas de Cancún, no solamente con las irregulares, sino ver cómo es el servicio de agua potable aquí, cuando menos en el municipio de Benito Juárez o propiamente en Cancún. Nos llevamos a esa tarea a hacer este análisis para ver qué podemos hacer para que se garantice el servicio de agua potable y que la institución que le corresponda dé este servicio de manera más eficiente. Porque si es un cambio en la visión, pues ya los cambios ya no los pueden hacer los jóvenes, ¿eh? Porque ya los rucos que llegan ¿Por qué a me las volteas mismas a ver a mí? posiciones... No, yo me veo en el espejo. El otro es la luz. Pero nos vamos al corte y ahorita volvemos. Antes de caminar, después de agua. No me tardo. De los estados. A miles de familias en Quintana Roo les han vendido las casas de sus sueños que al poco tiempo se han convertido en la peor pesadilla. No porque midan 4 metros de ancho por 15 de largo o en el peor de los casos hasta 32 metros cuadrados, sino porque viven a diario bajo un techo que está a punto de desplomarse, entre paredes cuarteadas, frente a calles inundadas siempre que llueve o llenas de baches y basura en temporadas de calor. Viven además como forasteros dentro de Quintana Roo porque las constructoras e hipotecarias que les vendieron estas casas no han municipalizado los fraccionamientos. En esta situación están miles de familias que continúan habitando las casas que compraron a través de fondos federales como el Infonavit. Otras, unas 3,000 familias según datos oficiales, acabaron por abandonarlas porque además de la precariedad e incertidumbre con la que vivían, el costo de las viviendas en vez de generar plusvalía ha caído en más del 30% del precio original. La diferencia entre estas viviendas y la Casa Blanca de las Lomas es abismal. La casa que Angélica Rivera compró en 86 millones de pesos mide 1,414 metros cuadrados. En esa superficie cabrían unas 30 casas del Infonavit. La residencia de la primera dama de México tiene además 8 recámaras en suite y la principal con spa. Está construida en 3 niveles, el primero con pisos de mármol blanco pulido y un sistema de luces para crear, según se difundió en las noticias, ambientes rosa, naranja o violeta al placer y humor de la propietaria. Incluye también un estacionamiento en el subsuelo para 5 coches. Tiene elevador y jardín con sala y comedor techado para disfrutar en cualquier época del año. Las casas más que modestas para los trabajadores que ganan en promedio 4 salarios mínimos tienen cuando mucho 2 recámaras de 4 por 4 metros donde no se puede colgar ni una hamaca. Pisos cuarteados que por la humedad se han levantado, electricidad restringida, cubo de escaleras, si es que son de 2 niveles, donde no han podido subir los bomberos cuando se ha reportado algún incendio. No tienen tampoco áreas verdes, ni estacionamientos, ni alumbrado público, porque los constructores de un centenar de estos fraccionamientos tan solo en Cancún no han municipalizado sus desarrollos y por tanto el ayuntamiento ni los demás gobiernos pueden entrar a brindar los servicios públicos básicos como bacheo o drenaje.
Solo llegan los camiones a recoger la basura y eso cada 15 días. Por ley, en este caso la ley estatal de fraccionamientos, los constructores deben cumplir con los trámites para la municipalización de sus desarrollos antes incluso de que empiecen a edificarlos y deben donar al municipio áreas de equipamiento para que cada colonia o conjunto habitacional cuente, por ejemplo, con parques o estacionamientos. El ayuntamiento para eso les exige a los constructores cumplir con una larga lista de requisitos, alrededor de 30, que enlistarlos aquí nos llevaría varios minutos, y ellos acusan a su vez a las autoridades de aplazar la municipalización de los desarrollos porque rehúyen la responsabilidad de dotarlos de servicios básicos, lo que implica destinarles una parte del presupuesto público. En realidad, en los fraudes con las viviendas siempre se ha denunciado el contubernio entre constructores, autoridades hipotecarias, bancos y fondos financieros. Las casi 3,000 casas abandonadas por sus propietarios en Quintana Roo son recuperadas y rematadas por el Infonavit, que en algunas ocasiones ha vendido también las carteras vencidas a hipotecarias privadas que no solo presionan sino emprenden un terrorismo domiciliario con amenazas constantes de desalojo o prisión contra los inquilinos. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Queque! Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Íbamos a iniciar con la luz, pero a ver, Celina, ¿qué me dices? Bueno, lo que yo quería poner simplemente como un tema es el de los bebederos en las escuelas primarias públicas. Habría que investigar cuánto se invirtió en la instalación de estos bebederos, que iban a tener agua potable, que iban a tener un motor, que iban a tener 5 bebederos, se construyeron. De los que yo conozco, ninguno tiene agua. Y una versión de los maestros dice que se invirtieron 247,000 pesos por los bebederos y no tienen agua. Fue una inversión en todo el país.
Esto sí es una. ¿Por qué es no una tienen burla. agua? Pues porque no sirve todo el sistema. Un fraude Que más. todo el sistema no sirve. Es un fraude Sí. porque no garantizaron que pudiera servir. Entonces váyanse a las escuelas primarias públicas de aquí a ver cuántas tienen agua. Ahí están sus bebederos verdecitos muy hermosos, sin agua. Y esto que te sorprendió, no debe sorprenderte el precio, ¿eh? La palapa esa que les hicieron a los pescadores en Campeche, Ya, bueno, sí, 11 sí, millones de sí, pesos. como 15 millones de pesos. 15. 15, ¿verdad? 15. 11, Bueno. bueno, entonces, que son Una llave, 200 y uno le da pico una mil. llave de agua, para que salga No, agua. es que estas tenían motor, no eran de las de nuestra Un motor época, cuesta ni las de 3,000 tu pesos. pueblo, ni del mío, Un motor cuesta 3,000 pesos. depende. Ahí hay otra tarea más. Estamos llevando ya muchas tareas. Depende, si tiene precios alzados. ¿Qué decías? ¿Cuál era la ubicación de las escuelas o qué decías? No, le preguntaba que qué porcentaje, que me interesaba que hay un porcentaje de las escuelas. Yo trabajo en que no muchas funcionan. escuelas primarias públicas y en las que he ido no No sirve. funciona. No lo he hecho exhaustivo, pero bueno, habría que hacerlo. La luz. Sí. No, la luz es un fenómeno ahorita en todo el país. Efectivamente, todos sabemos, todo nos llega a nuestro recibo de luz exorbitante. Es un drama ver muchas familias cómo le hacen para poder pagar su recibo de luz. La luz es un tema federal, no personal. Hace un mes platiqué con gente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y les preguntaba qué estaban haciendo respecto al uso de la luz. Le dije, cuando menos en nuestras regiones, le dije, nuestra región de Quintana Roo, le dije, la luz está llegando muy fuerte, o sea, nos llega muy cara el servicio de la luz eléctrica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos me comentaron que se encuentran haciendo un análisis de ver hasta dónde van a poder ellos intervenir en el asunto, pero ahorita por la reelección del actual Ombudsman Nacional creo que pararon la investigación y me imagino que la siguiente horror, autoridad ¿te que das corresponda cuenta? va a venir. Pero ¿y qué culpa nos tenemos ahí de que lo vayan a cambiar. de que lo vayan a cambiar y de que si se quiere reelegir? O de que lo vayan a ratificar. Se Sí. supone que él es el presidente y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues toda una estructura. No, con y que él todavía está ahí, investigadores, ¿no? con técnicos, O sea, todavía estás ahí con hasta que te visitadores, vas. con toda una serie de funciones. Así es. Hasta el 15 de noviembre. Es como si cambiaran al director de un hospital y dijeran que se paren todas las operaciones, ¿no? Ajá, no, saquen a todos Pues sí, los resulta enfermos. absurdo. Sí. Porque siguen haciendo la investigación. es cierto que está en todo el país, pero que esto ya es un asunto muy enlodado, porque no solamente ya estás hablando de los altos cobros que nos están haciendo, sino del gran fraude que hay detrás. Cuando estos señores dicen una y otra vez que los medidores de antes no medían bien, la empresa Yusa, Carlos Peralta y antes su señor padre, don Alejo, que es el que consiguió la concesión para venderle en exclusiva los medidores a la Comisión Federal de Electricidad desde hace 40 años, cometieron un fraude. Y ahí está siendo denunciado por sus propios trabajadores, no medían bien. Entonces las pérdidas ¿Y por qué le la siguen quiebra comprando? Claro. de la Comisión Federal de Electricidad, pues se debe a que tus aparatos no medían bien. ¿Y dónde está la denuncia? Bueno, una. Dos, ¿los de ahora sí miden bien? ¿O son parte de ese mismo fraude? ¿Qué tanto está la propia Yusa metida en este lío, en este escándalo? ¿Y qué tanto, te lo vuelvo a decir, han venido aquí las señoras y dicen, y las abuelas, yo necesito el aire porque mi nieto tiene 2 años, no lo puedo tener sin aire? Una persona que labora con nosotros, le vio una cara y unas ojerotas, le digo, óyeme, estas parrandas diarias te están dejando muy mala apariencia. Y me dice, ¿cuáles parrandas, hombre? Me tuve que emplear de mesero porque no tengo para pagar la luz, mi hija tiene 2 meses y yo necesito el aire, no la puedo dejar sin aire. Y entonces, y luego el secretario de Energía, ¿por qué no van y le tocan? Hombre? Pues es paisano cozumeleño de ustedes. Dicen, oye, te estás durmiendo. Hoy estaba tan a gusto desayunando con garfias en el pie de cochó. No sabes cuántos guarros trae el Pedro Joaquín. Yo no supe si pensar, pobrecito, porque con una vida tan tranquila y tan quieta y de repente... Pero hace bien
¿Y qué explicación le Porque puede dar a si sus... lo ve la gente, lo apedrea. No solo los lo que estás diputados, pagando. ¿Qué explicación le puede dar Pedro Joaquín a sus paisanos de que estemos pagando más cara la luz aquí que en Yucatán y Pero en si ha sido Campeche, un por honor para ejemplo? los cozumeleños que el señor naciera ahí. ¿Cómo crees tú que va a dar una explicación? No están obligados a dar ninguna explicación, ¿verdad? No. Pero si nos hicieron el favor de llegar al mundo, de hay que darles las iluminarnos con su gracias a ellos. presencia. Sí. No, hombre, pues sí fue un honor tenerlos de gobernadores y luego hay que ir a votar y hacerlos senadores. ¿O no? Así ¿No es. te sientes tú muy orgulloso de eso? Imagínate, más los cozumeleños. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y eso que cada vez compramos más artículos que se supone que generan menos electricidad. Entonces, mi lógica, bueno, cuando menos en mi domicilio, es que comprando un refrigerador que consume menos electricidad, pues Que me te va a lo llegar vende la propia comisión en me muchos va a llegar casos. menos mi consumo de energía eléctrica, pero cada vez llega mayor. Entonces, Sí, bueno, las lámparas estas No, LED es que, y es todo que te eso. cambian lámparas, te cambian refrigerador, te cambian aires acondicionados Televisores. y todo con el objetivo, se supone, de que eso va a disminuir tu tarifa de luz. Pero son grandes negocios que se ocultan con estas medidas que toman, ¿no? Pues sí, es Porque- como los teléfonos que te vendían unos de uno y al otro día está otro. Pero y... en el caso de la comisión se me hace grave que, porque es un plan nacional que ha venido haciendo de ir cambiando los aparatos domésticos, pero que el consumidor no lo ve reflejado realmente en su recibo, y ya lo hicieron. Bueno, detrás está el que vende los refrigeradores, detrás está el que vende los aires acondicionados y el que vende los focos, y al final de cuentas pues seguimos teniendo el mismo gasto de energía. Entonces, ¿dónde está la Pero, reducción? además, esta parte es un negocio paralelo de la comisión que surge desde la época de Ernesto Zedillo y que además te venden los aparatos con una tasa de interés. Sí, ganan alto, por todos ¿no? lados. O sea, le ganan en el financiamiento del propio aparato. Pero hay aquí una cosa que a mí me ha llamado la atención y que quiero poner aquí en la mesa. Los de la Comisión Federal de Electricidad alegan que ellos cobran lo justo. Y lo mismo que con el agua, que si tienes mayor consumo es porque has de tener también una fuga. Decían, puede ser que la bomba de la cisterna esté mal y esté funcionando a cada Sí, rato. pero Y que vamos a por lo eso- mismo. La cisterna tiene una capacidad. Punto. Sí, te estoy diciendo, sí. Si funciona la bomba bien o mal, ¿no? Te estoy diciendo las explicaciones que dan ellos. O puede ser que, no sé, que estén cruzado algún cable, en fin. La situación grave es esta. Aquí en la unidad Morelos, en la región de Sienes, muchísimas familias pagan tarifas más altas, o sea, el recibo de luz le llega más cara que en las zonas residenciales de Cancún, que en Cumbres, que en Álamos, que Te va a castigar Dios y se te va a aparecer el diablo. no, así es. O sea, yo tengo amigos que ahí viven y que me dicen, y les digo, oye, ¿de cuánto fue tu consumo de luz? De 3,000 pesos. Y el tuyo, más del doble. No puede ser. Viven en Villa Magna, viven en Cumbres, viven allá. Todo el día tienen el aire y todo, puesto. y todo el día, sí, así es. Y pagan. ¿Qué pasa? Por mayoreo. Bueno, a mí me parece que, ¿Eh? que estamos dándole el tema del agua, el de la luz, podríamos irnos a los de los gasolinazos, podríamos irnos al salario mínimo, pero estamos dándole vuelta a todo porque un la sistema. gasolina es para el que tiene vehículos y posteriormente, bueno, pues el que usa el transporte No, urbano pero le ve suben los precios de perjudicado. Sí, todos, Lili. pero aquí no estamos hablando, o sea, el programa no es necesariamente porque suban los precios de todo, de eso ya estamos conscientes todos, sino de las acciones que estos señores, ya como una medida extrema, emprenden en contra de los ciudadanos y que no nos Exactamente, merecemos. a eso voy. O sea, A eso yo voy no sé exactamente. si ese es el punto. Las tarifas de energía eléctrica las decide Hacienda. Habrá que ver quién está rigiendo las del agua. Eso no lo sabemos, porque yo creo que de acuerdo al sapo es la pedrada y ha de ser la concesionaria, ¿no? Me imagino. Las Claro, tarifas pues, las aprueba aguacate. el Congreso. El Congreso aprueba tarifas. El Congreso del Sí. Estado aprueba las tarifas de agua. hay una ley. Y bueno, Sí. y al final de cuentas, estos dos elementos que no, de los cuales no son imprescindibles para la vida, que no te los pueden cortar, que no pueden llevarte a los extremos a los que nos han llevado, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque bueno, lo de la pelea de las tarifas se la podemos Pedro Joaquín y que bajen la tarifa y que tenemos la de uno y que tal y tal. El resto, pues sabemos, es como si hablamos del derecho al empleo.
Pues hay un desempleo brutal. Son millones de mexicanos en el desempleo. A lo que voy es a que estos dos reflejan los problemas sistémicos, los problemas que tenemos en otros de los factores. Es decir, están atravesados por la corrupción, de eso estoy absolutamente convencida, de la impunidad, de la falta de legitimación de las autoridades que atiendan estas mismas problemáticas y de la falta de participación de la ciudadanía en problemas como estos. Y regreso al tema de la luz. Cuando se roban los cables, esos cables de alto calibre, ¿quién es la única instancia que usa esos cables? La Comisión Federal de Electricidad. Entonces, cuando se los roban, ¿quién es la única que lo puede comprar? No sé si sea un autorrobo, pero son los únicos que lo pueden comprar. Entonces, 3 veces en el último mes, en Bonfil, hemos amanecido sin luz, porque se llevan los cables. Y bueno, y se los venden a la Comisión Federal de Electricidad, los cobran, los ponen, y es un negocio perfecto que acabamos pagando todos nosotros. Entonces, bueno, tendríamos que atender en estos dos problemas estas dimensiones mucho más amplias, que es la corrupción y la impunidad, que trasminan todos los otros problemas. Habría que otro asunto que en el recibo de la luz viene, no sé cómo se llama, el alumbrado público, en zonas en donde a pesar de que en muchas colonias no existe el alumbrado público, pero te lo cobran, y te lo cobran además muy caro. Pero fíjate que... Pero en algunos lugares, en el DF, no. Fíjate. Yo ya revisé todos mis... Y no te lo tienen que cobrar porque tus impuestos, el predial, todo lo que pagas, pues se supone que es para la vigilancia, para la recoja de basura, para los servicios municipales. Pero fíjate que además este es un problema que tienen los ayuntamientos con la Comisión Federal de Electricidad, porque siempre los ayuntamientos le deben un montón a la comisión y eso que la comisión se cobra, eso del alumbrado público que le pertenece a los ayuntamientos. Pero si la propia instancia municipal, que es una institución que tiene todo un aparato burocrático y para poder pelear sus derechos, no logra ni siquiera cobrar este alumbrado público tal como es, imagínate un ciudadano. Bueno, yo creo que para que no le crezca la cuenta es que cargan, porque la comisión nada más cobra, pero el ayuntamiento es el que tiene que cargar con las celdillas, con comprar todos los focos, con las lámparas, etcétera. De ahí que pusieran estas que se prenden cuando ya se va la luz, las fotoceldas, ¿no? Para hacerlo todo más fácil. Y ahí, Lilia, como comenta Hugo, es muy importante que la Constitución sí nos señala que es una obligación constitucional de los municipios el alumbrado público. Ahí está, y lo estamos pagando. El derecho al alumbrado público es totalmente inconstitucional. Si tú te amparas, tienes altas probabilidades de ganar. Oye, Jale, y si le entras a todo esto, te van a correr. Ya me estás preocupando, muchacho, porque en lugar de dar explicaciones de no, mire usted, a las que ya estamos acostumbrados, le estás entrando de lleno. Digo, ya hay que ver dónde lo vamos a contratar. Sí, como comentarista del programa. Adelante. Sí, es bueno que existan servidores públicos que vean las cosas de frente y que den sus opiniones. Que no le den la vuelta. Que no le den la vuelta. Estamos acostumbrados a que la gente le dé la vuelta. Así es. Sí, dicen que sí, pero no cuándo. Entonces cuestión nada más de que busquemos todos los ciudadanos cómo poder combatir ese derecho pues, por cada uno, porque no podemos combatirlos todos grupalmente, es de manera individual. El problema es que te cobran 7, 8, 9, 10, no sé, 50 pesos te pueden cobrar de alumbrado público. Y meter un amparo te cuesta 5,000 pesos, ¿no? Con un abogado. De manera individual es imposible casi hacer eso. No, pero la Corte sí aprobó en el caso de la luz el amparo colectivo, ¿no? Pero tendría que ser aquí las instancias públicas, el Estado que representa a los ciudadanos, las instancias que representan a los ciudadanos son las que deben pelear por los ciudadanos. Es como cuando vas también a una gasolinera y te joden el 10% de la carga de combustible. O vas a la tortillería y te quitan igual el otro, te dan kilos de 900 gramos. Si tú solo lo peleas, dices, mejor lo dejas que te sigan robando, ¿no? Porque por esa cantidad te sale más caro pelearlo. Pero ¿dónde están las instancias que deben fiscalizar? En el caso de la Comisión Federal, la Suprema Corte fue determinante por el servicio y por la utilidad que presta la energía, lo que significa la energía eléctrica para los ciudadanos. Ahí sí aceptó los amparos. Lo que no estoy cierta es si aceptó los amparos colectivos, pero dentro de la figura del amparo son válidos. Entonces una cosa se mete con la otra. Así es, de hecho, aquí en Quintana Roo propiamente hay muchas, sobre todo los hoteles, que promueven sus amparos contra este derecho del alumbrado público. Entonces sí hay quienes, los que pagan obviamente demasiado dinero cada mes con mes, cada bimestre con la luz,
son los que han promovido esos amparos. Algunos, desconozco si lo han ganado o no. porque otros, resulta que si tú compras un transformador y se lo donas a la Comisión Federal de Electricidad, baja tu precio de la luz enormemente. Que eso es lo que hacen con las zonas irregulares. Y con los fraccionamientos, dicen, con cómprate corte. tu transformador, nos lo cedes y entonces te damos luz. Ese es un Te va a negocio. salir Entonces, más- algunos te va a vecinos- salir Es un más negocio vara, vara. completo. Fíjate. Esto es interesante. Algunos vecinos se pueden organizar o un transformador es para un solo domicilio. No, es para una zona, para una un- zona. Es lo que ocurre, Y en cuanto lo ocurre, como tú ponen, decías, por eso es. Por eso es que ahí pagan más. claro, y en Menos. cuanto lo Menos. ponen, y este fenómeno lo he observado, o sea, lo he visto con mis propios ojos, en cuanto lo ponen, entonces llegan otros y se cuelgan, y llega la Comisión Federal a cobrar por no descolgarlos. Entonces es un negocio completo. O sea, los ciudadanos ponen el transformador, otros se cuelgan, pero la comisión cobra por no descolgarlos. Estamos Fíjate. metidos en un lodazal. Ahí vámonos al corte en lo que nos reponemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Jale, ¿y entonces sí te llevas tarea? Sí, me llevo mucha tarea. ¿Y le entras? De esta plática, por supuesto que le vamos a entrar. Vamos a hacer esta revisión de lo que hemos estado comentando y ahí vamos a tener la ayuda seguramente de Celina para ayudarnos con esta tarea, cuando menos con un monitoreo por aquí en la zona norte. Con ella hemos estado colaborando en varios temas y estamos
seguros que vamos a poder contar con ella también en esta tarea. ¿Cómo en qué temas han estado colaborando aquí con el observatorio? El observatorio pues obviamente le ayuda a muchas instituciones. Ya mantuvimos por ahí una plática con Celina respecto a un generador de muestreo por parte de las quejas que recibimos en la Comisión de los Derechos Humanos. Siempre hemos dicho, y así lo hemos mantenido en las pláticas que hemos tenido con Celina, que la Comisión de Derechos Humanos es una muestra de lo que sucede en la población. Las quejas que nos llegan a nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, es lo que incide en una población tan grande. Obviamente nos llegan, en lo que va de este año tenemos 550 quejas únicamente aquí en Cancún, pero estamos seguros que esas 550 quejas son personas que han ido y acudido a la comisión, pero que está obviamente quintuplificado por toda esta población. Entonces, con Celina estábamos platicando el hecho de hacer estadísticas, de un generador de estadísticas que nos sirva para poder trabajar con las autoridades. Por ejemplo, nos llegan muchas quejas en materia de salud. Entonces, tener ese muestreo de cuántas quejas tenemos en materia de salud, cuánto representa y cuáles son estas quejas, para tener y poder ir con la autoridad correspondiente para que hagan las políticas públicas y atiendan estas quejas que estamos recibiendo. Entonces, Celina tiene la capacidad y tiene la metodología para aplicar para este tipo de estudios que queremos hacer, y que así vamos a convenir y realizar ese trabajo en conjunto con Celina. Entonces, pensamos eso, anticiparse a que venga la queja. ¿Por qué tendríamos que esperar a que venga una queja de un lugar que ya sabemos que se repite la violación a un derecho humano en un lugar? ¿Y para qué emitir una recomendación si se puede anticipar con procesos de prevención? Pero necesitamos saber dónde están las quejas, de qué magnitud son, de qué tratan, cuáles son las autoridades. A lo mejor no es una institución completa, sino a lo mejor se radica el problema en un lugar específico, e incluso puede ser en una persona específica. Eso lo tenemos que saber y solamente nos da respuesta a la estadística. Entonces, bueno, estamos en este proceso de trabajo conjunto para analizar todas esas quejas que han llegado y poder ir haciendo procesos de prevención, porque efectivamente nosotros partimos asimismo de la idea de que lo que llega a la Comisión de Derechos Humanos es solamente una pequeña muestra de la violación de los derechos en una localidad, en un estado. Sí, porque la mayoría sabemos lo que significa ir a hacer una denuncia y quedarte las horas. Es complejo hacer una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos, Harley. De medicina, luego te cambias de doctor y ya. No es complejo. En la Comisión de Derechos Humanos, por lo mismo de que no hay muchas personas que pongan quejas en la Comisión de Derechos Humanos, tenemos suficiente número de personal para poder atender de manera inmediata cuando una persona interponga una queja. Que de hecho igual contamos con un 075 en el cual la gente se puede comunicar y poder comunicar algún agravio que sientas que en ese momento están violando algún derecho. Obviamente tienes que acudir luego a la comisión a ratificar esta queja que pones vía telefónica para poder tener continuidad en el mismo trabajo. ¿Solo se puede uno quejar de instancias públicas? Sí, en la Comisión de Derechos Humanos atendemos las posibles violaciones a los derechos que emitan las autoridades estatales y municipales. Podemos servir también como gestores cuando hay algún problema entre particulares. Obviamente le corresponde a otro tipo de autoridades, pero únicamente brindamos la asesoría legal para ver hacia dónde puedan conducirse y puedan tener algún resultado referente a la queja que presentan. Bueno, y poco a poco van ampliándose, ¿no? Me imagino que en algún momento entrarán las cuestiones laborales, en algún momento entrarán las cuestiones electorales. Bueno, digamos que esta es una nueva visión del paradigma de los derechos humanos, dejar el papel que tienen ahora, y eso es en el país, y sobre todo esta crisis de derechos humanos en la que estamos metidos en este país, ha hecho que se piense en que se debe dejar ese papel, no tan pasivo, para convertirse en una gestoría real de los derechos humanos. Pero bueno, en ese proceso vemos, y por lo menos en Quintana Roo, sí, digamos, en este proceso de colaboración, queremos ir haciendo esos cambios, preparándonos. ¿Qué lección les deja Ayotzinapa? Ayotzinapa me deja un muy amargo sabor de boca. Es muy evidente la violación grave a los derechos humanos, que de hecho el día de antier estaba yo viendo unos videos en YouTube, los invito a todos a verlos, donde se ve claramente los videos del momento donde estaba la supuesta manifestación, el supuesto incendio de la gasolinera, y se ve directamente cómo le dispara, pues no se ve si son policías municipales, porque no estaban uniformados. Según el informe que se ha emitido eran policías municipales. Pero ¿qué nos deja Ayotzinapa? Me deja mucho trabajo por hacer, porque hay que aprender esta lección, que es de suma importancia el trabajo de capacitación hacia las policías. Es evidente que en este municipio, al no existir un mando único policial, porque no había firmado
aun y cuando el gobierno municipal y estatal eran del mismo partido. Suena increíble que no existía el mando único policial y por lo mismo no había una coordinación de las autoridades, en este caso policiales. Entonces, la experiencia que me deja Ayotzinapa es un trabajo muy fuerte que queremos hacer en la Comisión de los Derechos Humanos en materia de capacitación para policías, para poder prevenir que en Quintana Roo nunca vaya a suceder ese tipo de asuntos. Para mí, Ayotzinapa y Tlatlaya, que me parece que son dos temas que deben de tomarse juntos, no se pueden separar, es la violación expresa de los derechos humanos por parte de los cuerpos del Estado hacia población civil. Y es una vergüenza. Bueno, pero pues cuando se hace la detención de los Abarca Pineda, se manejan con una limpieza extraordinaria, ¿verdad?, para que todos noten que no se violaron sus derechos humanos. ¿Y por qué nos encontramos que en el caso de la captura de delincuentes o de su encierro, sí son tan meticulosas las autoridades para andar cuidando los derechos humanos? Y en el caso de los ciudadanos normales, de los buenos, ahí no hay. Y que además hay que tener cuidado porque, según leo, a la señora Pineda ya le metieron un arraigo por 40 días. Y que aunque ahorita el arraigo ya es constitucional, porque está en la Constitución, recordemos que es un principio totalmente violatorio de derechos humanos la figura del arraigo. Así ya lo observó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el año pasado. A nosotros y a todos los estados que tienen, a todos los estados como países que tienen la figura del arraigo. Entonces, por un lado, estamos incumpliendo con esta voluntad de trabajar en favor de los derechos humanos, con el hecho de estar arraigando a una persona solamente para buscar si demostramos o no su responsabilidad. Ahora, yo preguntaría, que yo exija que me respeten, que no me tomen como retrasada mental, que no me quieran ver la cara de estúpida, ¿no es un derecho humano? ¿No lo es? Nomás es una cuestión personal. Una sensación. Pero que no te la vean las autoridades, depende de quién no quieres que te la vea. Vamos a dejarlo en ese contexto primero. Ah, ok. Para que me digan, pues sí, tienes derecho de que te respeten, ¿o no? Tienes derecho a que te respeten, Bueno, tienes entonces, derecho ¿por a qué ser voy a informada. aceptar que regalen televisiones en un año electoral? Eso es faltarme al respeto como elector. ¿Estamos de acuerdo? Es derecho humano, entonces. Es otro negocio. Claro. ¿Cómo voy a permitir que me presenten las fotografías de la detención de los señores Abarca de día y después me digan que fue de madrugada? Y lo compruebo porque incluso en la primera página del periódico Reforma viene la foto con Y hay señor análisis de día. científicos de que fue de día, sí, porque querían decir que la luz de no sé qué y todo. No, eso. bueno, y después Sí. entonces fue una farsa que te presenten las camionetas en la madrugada, ¿verdad? Bueno, eso, me están faltando el respeto. Bueno, la Ya no digamos que me están engañando y no me están dando la información correcta y no, bueno, pues dirán algunos. El chiste es que ya los atraparon, hombre, ¿para qué No, dices al no cuento? ese es el Pues a lo mejor ese es el chiste. El problema es Pero que ¿cómo lo presentaron? Bueno. El problema es que eso fue lo que permitió la liberación de Florence Cassés, por ejemplo. Ese tipo de, Sí, ese tipo de artimañas que emplea la autoridad, ¿no? Y que al final te quedas sin saber si eres inocente o no, ¿eh? Así es, porque no. Que además todos tenemos derecho a una legalidad. Tenemos derecho a un proceso y que tienen que cuidar y que yo creo que lo están cuidando. Ahorita tiene una tarea enorme el Procurador General de la República. Tiene una tarea enorme y tiene los ojos, yo creo que del país encima para ver cómo se va a determinar este tipo de investigación, cómo va a concluir. Fíjate, hasta el expresidente Ernesto Zedillo, sin ninguna calidad moral, digo, pero hasta él, por eso digo, hasta él calificó que México vive una grave crisis de legalidad. Del Estado Sí, de Derecho. del Estado de Derecho. Así es, imagínate A la que cómo contribuyó. estaremos para que él, que no fue muy respetuoso de esto, se atreva a decirlo, ¿no? Sí, así Pues es. con él se dio la Sí. primera gran marcha. Sí, y lo Entonces. de Aguas Blancas y todo esto también fue con él. Pero vaya, él Un está terrible manoseo de la asustado. Sí. Procuraduría. Y un terrible manoseo de la Procuraduría que se utilizó incluso las Pues de dónde los sacó servicios Diego Fernández de una Ceballos bruja, ¿no? todas sus gentes. Sí, claro. Por eso la película de la dictadura perfecta es muy pertinente en estos momentos. Por eso me parece que hay que analizarla. Para la gente que no ve periódico, que Sí. no le gusta. Que es la mayoría, Interesarse. así es la mayoría. Sí le da cierta, como película es muy mala. Y es una farsa finalmente. Y es una pantomima, una parodia de lo que es la política mexicana, que en el momento en el que ya te hace reír ya se amoló la Francia, porque ya eliminaste la carga que traes de rencor. Y me parece que psicológicamente eso es lo que se busca.
Es que Porque creo- además la mayoría sale asqueado si tú quieres, pero llegan a su casa y prenden la telenovela, hombre. Bueno, habrá que ver Entonces- si sirve de algo. Ah, Y esas sin embargo- estadísticas que mencionabas tú, que por una denuncia se puede programar, pues es lo que hacen con los ratings del radio y la televisión. Pero lo hacen, o sea, la forma seria de hacerlo es con las llamadas telefónicas y de acuerdo con los horarios. Por ejemplo, las llamadas de 6 a 9, de 7 a 9 de la mañana. Por cada llamada se multiplica por 100,000 radioescuchas. Como una muestra, Como lo que una quieres muestra. decir, una muestra, sí, Ujú. exactamente. Aquí tendríamos que calcular y podríamos hacerlo, digamos, con un estudio más a fondo de lo que es la cifra negra de las denuncias a la Comisión de Derechos Humanos, de las quejas más bien, a la Y Comisión de así Derechos sin Humanos. hacerse tontos, porque estos de la, ¿cómo se llama donde fuimos a poner la denuncia? ¿Dónde La es? Profeco. La Profeco. El día que me presenté iban 30 y tantos. Vinieron al estudio 30 y tantos. Hablaron 40 y tantos. Y llegan y dicen, tenemos 29 denuncias. ¿Cómo? Entonces la gente a qué fue. Te lo juro que no fue a cantar conmigo porque yo no llevaba guitarra. Entonces, Hay que ver qué por es eso darle te seguimiento a pregunta esta Jorge, denuncia. ¿es muy difícil ponerlas? No, es totalmente eficiente el servicio que se presta en la comisión para presentar las quejas. ¿Y si regalan televisiones puedo ir y quejarme? Si están de mala calidad, sí, yo creo. ¿no? bueno. Sí. Sobre todo si no te toca. Jale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero me vuelvan a invitar en otra ocasión. Aquí estaremos. Sí, claro, nosotros con muchísimo gusto, hombre. Y si hubiese algunos otros políticos así aventados y que le quieran entrar, mejor, ¿no? Claro. ¿O no? ¿O eres inconsciente? Nosotros encantados de la vida. Venimos de nueva cuenta. Celina. Muchísimas gracias, muchas gracias. Siempre la aportación de tus datos es muy importante para nosotros. Solamente quisiera añadir que el agua y la luz son derechos fundamentales y un Estado que viola ese derecho es un Estado que puede violar todos los demás, como está sucediendo. Sí, ¿verdad? Mira nomás esto. Julio. Silvia, pues sí, insisto, yo el tema importante aquí localmente es el tema de Aguacán, que hay que revisar cómo está la concesión y checar por qué el Estado, o sea, el Estado mexicano, el Estado de Quintana Roo, como entes institucionales, están invirtiendo y le están entregando a esta empresa la operación de toda la red. Igual lo hacen las empresas, los nuevos fraccionamientos también, ellos construyen, financian su propia red de distribución de agua potable y se lo entregan a operar a Aguacam, que solamente te cobra por llevar ¿cómo se llama? El agua a tu casa, ¿no? Sí, yo creo que por abrirle la llave. Porque Así desde es. el momento que no la podemos beber es porque no le dan mantenimiento, a nada. Jorge, Lilia, ¿vamos a desayunar? vamos por favor. ¿Te gusta la Yo- pancita? Vamos, pero yo pago. Si me dejas pagar hoy, vamos. Ay, Jorge. Sí, ¿qué te parece? No lo puedo creer. Pues Normalmente paga Hugo, Así paga es. Julio, Hasta julio paga. hasta Julio Sí. paga. Bueno, pues, que pase usted muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. So much love be inside you.